Licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo deseamos intercambiar con usted algunas reflexiones acerca de la actividad de la dependencia a su cargo. Las actividades relacionadas con el sector agropecuario siempre han tropezado con el imponderable del factor climatológico, que desde luego no debe ser un obstáculo para un desarrollo acorde a nuestras necesidades. Nuestra agricultura ha sido deficiente para atender la demanda de los mexicanos de los productos que cíclica y perennemente nuestro campo produce, como el maíz, el trigo, el sorgo, el frijol, arroz y el jitomate. Se suman a estos productos el azúcar y el café como artículos importantes en la dieta de los mexicanos, que también tienen altibajos en su producción y que además, en el último caso, representa una fuente de divisas por sus exportaciones. En otras palabras, la batalla para alcanzar la soberanía alimentaria solo ha servido para la elaboración de discursos y más discursos muy elocuentes, pero que en la realidad no han servido para nada. Un país que no produce lo que se come, sin duda es un país subordinado que tendrá que depender de otros para vivir. La dependencia alimentaria del exterior se ha agudizado, lo que incide en salida de divisas de magnitud sustancial para la economía mexicana. La creciente importación de granos es el fiel reflejo de esta afirmación que se basa en datos del INEGI. No es mi intención abusar de la numeralia que es profusa en el cuarto informe sobre la actividad a que nos estamos refiriendo, ni de la atención de las compañeras y compañeros diputados presentes, pero es menester citar algunas cifras para ilustrar y sustentar mis dichos. Las importaciones totales de cereales en términos de millones de dólares, que incluyen trigo, maíz, arroz, sorgo y otros, se han incrementado de 1.900 millones de dólares en 2003 a 4.528 millones de dólares en 2008. El otrora orgullo de la producción agrícola mexicana, la del maíz, destaca con el 50% de estos datos. El frijol, otro de los productos básicos en la dieta de los mexicanos, también ha sido objeto de falta de producción de factores similares a los señalados para el maíz. En este caso, las importaciones de 2003 ascendieron a 43.516 millones de dólares y en 2008 fueron de 91.636 millones de dólares, es decir, prácticamente el doble. Además, la producción de los insumos señalados se ha visto mermada en no pocas ocasiones por plagas, sequía, exceso de lluvias, falta de maquinaria, falta de créditos blandos, ausencia de asistencia técnica a los productores y, en otra vertiente, el acceso de la ciudadanía a los productos del campo se ve acotado por el coyotaje y el exceso de intermediarios que generan aumentos en los precios del mercado. Adicionalmente, no debemos olvidar que la política de precios instrumentada por el gobierno federal en cuanto a los combustibles, dígase lo que se diga, es un componente muy importante de la inflación, de su carestía en algunos casos, de la falta de consumo interno de los mismos y finalmente de un obstáculo para el crecimiento económico del país. Ello origina que en paralelo la pobreza se haya incrementado año con año, la que según reciente información de Coneval asciende a casi 90 millones de mexicanos en sus tres niveles y que bajo la óptica del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es sencillamente inadmisible. Urge transparentar los programas del sector en cuanto a la forma en cómo se diseñan, cómo se aplican, se destinan y a quién benefician los recursos respectivos. Un caso relevante en este sentido lo constituye el correspondiente al Procampo. Las opiniones de expertos en el tema es que los objetivos de Procampo ya caducaron porque no estimula la productividad, la equidad y la distribución, y en esas condiciones requiere de un rediseño.
Lo anterior es debido a que hace 18 años el programa tenía como fin compensar a los productores nacionales ante la entrada en vigor del TLC para incrementar la capacidad productiva del campo mexicano. El plazo ya se cumplió y por ello hay que rediseñarlo, más aún porque el 60% de los recursos se concentran en el 30% de los beneficiarios, con lo que implícitamente cubre a quien más tierra tiene. Adicionalmente, debe mencionarse que las asignaciones presupuestales de cada año al sector son insuficientes y tardías. Para el ejercicio fiscal 2011, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que el Ejecutivo envió a esta soberanía tiene prevista una cifra menor en 18.8% respecto de la de 2009, es decir, 13.840 millones de pesos. La falta de atención que esta administración ha prestado al sector se refleja en el hecho de que en 2007 se presupuestaron 58.400 millones de pesos y para 2011 59.530 millones de pesos. Se trata de un incremento pírrico de 1.144 millones de pesos a la vuelta de 4 años. Peor aún, como paradoja, el gobierno federal, a sabiendas de las carencias de la actividad en 2009, ajustó hacia abajo la cifra presupuestada en 4.254 millones de pesos. Estos son factores internos, pero también inciden otros de carácter externo. La FAO, Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, hace apenas 2 semanas emitió un reporte en el que informa de manera destacada que el incremento y la volatilidad en el precio de los cereales se constituye como la mayor amenaza para la seguridad alimentaria. También precisa el comunicado que las alzas de los productos del campo en el corto plazo se darán principalmente por la especulación, más que por el comportamiento del mercado. En otras palabras, el sector agropecuario mexicano es blanco de todo tipo de calamidades, a las que no se les enfrenta con políticas de Estado idóneas. Otro programa que debemos considerar en estas reflexiones es el del programa especial concurrente que vincula a las secretarías de Estado que tienen incidencia en el campo. Por lo que corresponde a Zagarpa, también hay subejercicios. Esta secretaría ha aplicado en el primer semestre de 2010 36.410 millones de pesos contra los 65.647 que se habían previsto, es decir, casi el 50%. ¿Se imagina los impactos negativos para el campo mexicano y los productores que con esos recursos tienen la esperanza de paliar su situación? El café y el azúcar son insumos cuya producción son polémicos, porque cuando no son los temporales es el mercado internacional lo que ocasiona distorsiones en el resultado de los afanes de los productores, que se reducen a un solo argumento: obtener utilidades que deben ser razonables en función del capital invertido. El café tiene 2 factores en su contra. Por un lado, los precios se basan en el mercado internacional, en el que los productores nacionales no tienen mayor injerencia, y por la plaga conocida como la broca del café. La producción de café ha caído considerablemente en los últimos 10 años, al pasar de 6 millones a 3.5 millones de quintales. Esto se origina, entre otras cosas, a que las plantaciones del grano son viejas y a la plaga de la broca del café que recurrentemente agobia a los cafetaleros. También debe mencionarse el hecho de que hemos pasado de un primer lugar en producción y calidad de grano a un segundo y tercer lugares, ya que algunos países de Centroamérica nos han superado en calidad y precio. En cuanto al azúcar, la situación no es mejor. La producción de la zafra 2007-2008 fue de 5.521.000 toneladas, en tanto que en 2008-2009 fue de 4.962.000 toneladas del dulce, es decir, 550.000 toneladas menos. Hasta hace algunos años,
la producción azucarera cubría sobradamente el consumo nacional y aún se podía contar con excedentes para la exportación, y otra parte servía de colchón cuando las zafras no eran del todo satisfactorias. Ahora las cosas han cambiado y de ello se deriva que las autoridades mexicanas se amparan en esas circunstancias para avalar los cupos de azúcar que han sido cuestionados por los productores debido a que no existe un control riguroso de las importaciones, lo que a su vez origina el coyotaje indiscriminado y la distorsión del mercado interno. Destacan dos problemas en el subsector azúcar, como la falta de apoyos para que los industriales estén en continua modernización de su planta manufacturera y la situación infrahumana en que trabajan y viven los cortadores de caña. Diputado Espinosa, le rogaría concluir, por favor. En un momento. Las anegaciones también han hecho su tarea e impactarán a la ganadería. Quisiera, señor secretario, terminar con una petición especial por mi estado. En Chiapas, estado eminentemente agropecuario, forestal y pesquero, solo 11 de cada 100 jóvenes en edad de 18 a 23 años tienen acceso a la educación superior. Seguramente tiene conocimiento del propósito de crear una unidad regional de la Universidad Autónoma de Chapingo en Ocosocuautla, Chiapas, y los ejidatarios, en su afán de coadyuvar, han donado ya 40 hectáreas para este propósito. El gobierno del estado y el ayuntamiento también han resuelto apoyar, y existe el proyecto ejecutivo para crear la unidad regional, por lo que le solicitamos su apoyo para que esta propuesta se materialice y coadyuve al desarrollo de nuestra entidad. Por su respuesta y apoyo, muchas gracias.